¿cuánto significa Guatemala para el Estado de Israel? Mire, algunos datos. Guatemala fue el segundo país en reconocer al Estado de Israel, solo después de Estados Unidos en 1948. Fue el voto decisivo en el momento de la partición, el 29 de noviembre de 1947, y Guatemala tiene una historia de un vínculo realmente tan cercano, incluso habiendo llevado su embajada a Jerusalén. Se lo cuento porque la radio me ha dado en estos años la oportunidad de, bueno, tener buenos amigos y el privilegio de conocer gente extraordinaria. Una de estas personas es justamente quien llevó como embajador de Guatemala en Israel la embajada a Jerusalén, luego ha sido canciller de Guatemala y un amante de Israel y del pueblo judío que permanentemente está trabajando por el bien de la humanidad a través justamente también del bien de Israel. Me refiero ni más ni menos que a Mario Búcaro Flores, que nos da la oportunidad de saludarlo. Querido Mario, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Miguel. Primero, quiero agradecerte a ti por esta oportunidad. Un saludo tan especial a toda la audiencia, pero en especial a Argentina. Un saludo hasta Buenos Aires. Consciente también de que hace poco estuvimos por allá compartiendo contigo y celebrando las oportunidades que tenemos de poder fortalecer nuestros vínculos regionales en pro de Israel. Mario, tu trayectoria es enorme y como decía, Guatemala tiene con Israel particularmente y con el pueblo judío un vínculo tan estrecho. Recordar, aunque sea un par de segunditos, ese momento histórico que te tocó de llevar la embajada de Guatemala a Jerusalén y lo que significó para ti. Bueno, definitivamente a nivel personal fue un parteaguas en mi vida porque dentro de mi carrera profesional, primero como abogado y posteriormente como diplomático, siempre tenemos que entender que hay momentos decisivos en la vida. Yo siempre he creído que hay la capacidad y la oportunidad son dos paralelas que no se juntan y llega un momento en que convergen. En ese momento tan especial del 24 de diciembre del año 2017, donde el presidente Jimmy Morales decide retornar nuestra embajada hacia Jerusalén, hubo un parteaguas también en la vida y la historia de Guatemala en el área diplomática. ¿Por qué? Porque teníamos que entender, primero, que el mundo estaba pasando por un momento de reconfiguración política y geopolítica también, en ese planteamiento también que hace el presidente Trump tan acertado de retornar él también su embajada a Jerusalén. Y Guatemala dando un paso decisivo en consonancia a nuestra política tan consistente como tú lo mencionas desde el 48, de un principio que nosotros llamamos soberanía activa. Y la soberanía activa básicamente se marca cuando el embajador Jorge García Granados, en el momento en el que tiene que tomar esa decisión importante de reconocer al Estado de Israel, plantea tres principios que son importantes y que también han marcado mi vida, porque por eso los menciono en ese sentido. Dice, cuando un diplomático guatemalteco se enfrente a un tema de paz, integridad territorial y soberanía, un diplomático guatemalteco siempre debe estar del lado correcto de la historia. Así que ese fue el momento para mí tan importante de poder aceptar el reto que el presidente nos hacía, de poder liderar esta misión diplomática, de poder viajar, vivir y sentir de primera mano la importancia de conocer al pueblo de Israel, pero más allá de eso, hacer que Guatemala e Israel se pudieran unir de una manera única, a pesar de que tuvimos una serie de
amenazas, contratiempos y una serie de vicisitudes que son parte precisamente de los retos que se van haciendo producto de una realidad geopolítica que todavía no entiende muchos de los factores que hoy hacen a Israel tan grande. Mario, ¿cómo fue esa experiencia de ser embajador en Israel? ¿Qué te quedó más allá de este hecho geopolítico tan importante que marcó, como bien todos recordarán, lo que hoy, bueno, empieza a ser una tendencia normal y esperemos cada vez más de que las embajadas estén en la capital de Israel? Te puedo decir, primero a nivel personal, una de las cosas más lindas de Israel es que desde el día uno en que llegué a Israel me sentí parte de una familia, me sentí en casa. El pueblo de Israel nos abrazó y nos acogió como propios y eso fue muy importante. Un país que tiene una resiliencia única, donde ahí no hay títulos o cargos. Yo podría haber sido embajador o como le pasa al primer ministro, puede ser primer ministro, pero lo llaman Bibi, ¿verdad? Y a mí yo era Mario. Y a pesar de que era embajador y por supuesto tenía las preeminencias y una serie de beneficios que involucra el estar en una misión diplomática, yo era la persona que podía compartir ahí en el Mall de Malta, bajar y tomarme un café y ser yo. Entonces aprendí del pueblo de Israel esa hermandad que surge cuando uno es parte de una cultura que tiene tradiciones muy especiales, por ejemplo, como el mismo Shabbat, los días viernes, tantas invitaciones de tanta gente, siempre encontré a alguien que estaba dispuesto a abrir su casa para nosotros, siempre alguien que está dispuesto a abrazarnos, a estar con nosotros en momentos buenos y malos. Y eso nos hizo a nosotros tener ese sentido también de resiliencia y por supuesto de disposición de poder contarle al mundo lo que estaba pasando en Israel en ese momento y lo que estaba pasando en Israel hoy y a futuro. Mm. Y luego la vida te premió, porque corresponde decirlo así, ni más ni menos que habiendo recibido la responsabilidad de ser el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala. Y digo, ¿qué significó eso en tu vida, en el desafío de los vínculos de Guatemala? Digo, la gente desconoce un poco, debo decir, sobre todo en esta parte del mundo, el lugar que ocupa Guatemala desde el punto de vista eh, político y también desde el punto de vista de sus posibilidades. A ver si nos cuentas algo. Bueno, primero creo que no hay honor más grande que poder representar a la nación. Cuando uno es un diplomático, tiene el privilegio de ser el abanderado de la nación. Todos los niños quisieran llevar la bandera cuando están en el colegio, ¿verdad? Y un diplomático es eso. Entonces, haber tenido la confianza del señor presidente para poderme nombrar como canciller fue un reto personal también, porque ya habíamos tenido varias misiones. Tuve el privilegio de estar en Israel, posteriormente en México, también fui embajador concurrente en Bulgaria, en Chipre, y al conocer diferentes facetas, tanto del lado de el migrante como de la situación que se vivía en Israel en su momento, de los retos comerciales que surgen también de diferentes unidades, puse en práctica una conciencia del diplomático que venía del exterior hacia la nación, porque usualmente ese es un puesto que es ocupado por políticos y no necesariamente por diplomáticos de carrera. Entonces, para mí fue muy importante poder hacer entender a la institución el reto y la responsabilidad que tenemos de ser los abanderados de la misma. Y sobre esa misma premisa, poder tener una visión mucho más, eh, podríamos decir, geopolítica hacia las aproximaciones políticas que se daban en el país. Vemos ahorita diferentes retos que están dándose a nivel
de guerras y situaciones. Y a nosotros nos pasó lo mismo. Tuvimos en su momento el tema de la invasión de Rusia sobre Ucrania, un momento muy importante. Tuvimos retos multilaterales bastante complejos, como por ejemplo fue la interacción que tuvimos que llevar a cabo ante la OEA para poder estabilizar la situación que estaba sucediendo en Perú y una comisión de cancilleres importantes. Lo propio también en Guatemala en el proceso de transición después del proceso electoral político y, por supuesto, alzar la voz por Israel ante las Naciones Unidas en el momento tan difícil también de los hechos acaecidos que todos sabemos en octubre, que a mí definitivamente me tocaron y al tener la voz fue muy importante poder alzarla a pesar de cualquier malestar o situación o boicot que otros pudieran tener, pero hablar con la verdad de las cosas que son propias y definitivamente condenar enérgicamente esos hechos que sucedieron en esa terrible tragedia y lo hicimos con toda la solvencia y con todo el amor porque sabíamos que era lo correcto de hacer y por supuesto dimos nuestras condolencias no solo a las víctimas, a aquellos que tenían personas que estaban secuestradas, pero también a miembros de las organizaciones multilaterales que perecieron también ahí como parte también de todo el proceso que se Ujú. estaba dando. Entonces, eh, hoy lo puedo decir con toda la solvencia y para mí es muy importante cuando yo estaba en Israel, algunos colegas incluso no iban a nuestros eventos o trataban de evitar llegar a Jerusalén por cualquier factor. Entonces yo les decía, miren, ustedes son embajadas sin duda alguna, nosotros somos en su vida, porque cuando ustedes vienen acá, suben a Jerusalén y las típicas embajadas quedan abajo, ¿verdad? Y lo mismo nos pasó muchas veces también en Naciones Unidas y en otros foros cuando hablamos con toda la certeza y la libertad como canciller de la República, como embajador y ahora a nivel personal con toda la libertad de hacerlo a través de los medios de comunicación, que la relación de Israel y Guatemala no solo es privilegiada, eh, es única y particular porque nace ese vínculo histórico que siempre nos va a unir y de un profundo respeto. Mario, escucharte es un deleite, pero es un deleite además en términos de los valores. Y pensaba, y fuiste embajador y canciller, ni más ni menos, dicen que los países no tienen amigos, sino que tienen intereses. Y lo que estás diciendo es que los valores, la verdad y la amistad tiene que estar por encima de los intereses, cosa que parecería en este mundo no ser justamente lo que prima. Y Guatemala ha sabido incluso sostenerse frente, como dijiste, a aquellos que querían boicotear acciones por mantener una postura. Eh, ¿Es esta la actitud permanente de Guatemala? Y incluso aprovechemos y véndele aquí a todos los oyentes hispanoparlantes por qué deberían ir y conocer Guatemala. Bueno, me gustaría empezar por el final. Me encantaría pues, desde ya a todos los televidentes que puedan venir a esta su casa aquí en Guatemala. Es un país maravilloso. Nos sentimos muy orgullosos de ser la cuna de la civilización maya. Somos grandes astrónomos, arquitectos. Ustedes encontrarán aquí pirámides más grandes que las de Giza, pero especialmente un pueblo multicultural, multilingüe, que fue también el epicentro del desarrollo del Evangelio a nivel de toda la región, al tener aquí la Capitanía General del Reino de España. Eh, Ciudades como Antigua, que tienen coloniales todavía, calles de piedra, y ha sido un viaje uno muy importante por el pasado cuando la visita. Y digo esto porque, como tú bien dices, muchas veces no conocemos a los países por su riqueza cultural, la conocemos a veces por las noticias y no nos damos el tiempo para poder hablar de todas las buenas cosas que tienen las naciones. Y en mi caso, te podría decir que lo más lindo que tiene Guatemala es su gente. Desde que entres al país hasta que salgas vas a encontrar
una sonrisa como la que yo encontré en Israel. Decirte que sin duda alguna hoy puedo hablar con toda certeza que si un israelí, una persona judía llega hoy a Guatemala, va a encontrar calles con el nombre de Jerusalén, más de 32 calles, va a encontrar banderas de Israel en diferentes lugares, va a encontrar la plaza con la estrella Maguen David enfrente, en el centro de la ciudad. Va a poder ser parte también de poder ver que en nuestro pensum de educación los niños estudian acerca de esta relación histórica y también de la importancia de prevenir el holocausto y sus consecuencias. Y sobre esa base, es un país fascinante para todos aquellos que amamos a Israel, que somos sionistas y que creemos que podemos verdaderamente trabajar en conjunto para cambiar el destino de este mundo haciendo las cosas bien, ¿verdad? Y ser tajles también. Y sé que he hablado mucho también al respecto de mi país, pero puedo decirles con mucho orgullo, de verdad, que somos tal vez después de Israel una de las naciones que es sin duda alguna más consecuente en la lucha contra cualquier forma de antisemitismo, ¿verdad? Eso es para nosotros es fundamental. La lucha contra el antisemitismo es importantísimo. Hemos también tenido pasos importantes en la declaración en contra del terrorismo y la condena contra grupos terroristas como Hamas, como Hezbollah, pero el día 11 de agosto, desde ya los invitamos para la apertura del grupo de amistad parlamentario en el Parlamento Centroamericano, Guatemala, Israel y Centroamérica. Un paso muy importante en el Parlamento, incluyendo también a República Dominicana, que marca también otro hito importante en las relaciones de Israel, especialmente en el sector parlamentario, eh, con el mundo. Ya tengo que sacar el ticket, hoy es 7, me quedan pocos días para estar ahí, pero lo que de alguna manera está diciendo Mario con todo lo que nos cuenta, a la pregunta que le hacía, ¿no? Hay que tener coherencia y coherencia también en lo que hace a la verdad y la política debe estar con un fundamento ahí, no los intereses que a veces son pasajeros y que distorsionan, por eso el mundo no está como debería estar. Querido Mario, para cerrar te dejo a ti el mensaje de Shabbat, porque es lo que corresponde. Alguien que sabe tiene que decir lo importante y otra vez, el privilegio de tu amistad. eh, Guatemala es un país que merece todo el reconocimiento del pueblo judío del Estado de Israel y no tengo duda que hay tanto para seguir haciendo y ustedes desde ahí lo hacen maravillosamente. Gracias, querido amigo. Pues desde ya les mandamos un fuerte abrazo. Yo quisiera solo destacar que hace poco un buen amigo en común, el rabino Garmón, lo acabo de escuchar, hablaba de la relación que Newton decía que nosotros tenemos una visión sobre los hombros de alguien, ¿verdad? Y tenemos una visión importante. Yo invito a aquellos que nos escuchan hoy, a las nuevas generaciones de diplomáticos, a aquellos que amamos a Israel, a construir sobre esta visión que ya hemos emprendido, aquellos que dimos ese primer paso. Nosotros lo hicimos sobre los hombros del embajador García Granados cuando él da ese voto, el voto de confianza que nos dieron, así que esperamos que las nuevas generaciones lo puedan seguir, que esa visión nos una sobre los valores que tenemos, valores que sin duda alguna privilegian el amor de Dios, ese amor al cual oramos todas las mañanas en nuestras distintas fes, con una conciencia de saber que al final Él es el que nos une, Él es el que nos guía y ojalá que en este Shabbat, en las oraciones y las comidas que podamos hacer, podamos solo dar gracias, porque al final somos muy privilegiados, primero de tener esta amistad, y yo le doy gracias a Dios por tu vida, mi querido Miguel, por tu familia, y especialmente les deseamos lo mejor en esta fiesta hoy en la noche y que puedan seguir celebrando la vida y la confianza que ha tenido también Dios de darnos hoy vida para que sigamos haciendo su voluntad. Muchas gracias. Doctor Mario Búcaro, gracias por el privilegio de esta amistad y de tenerte con nosotros.
Shabbat Shalom y hasta la próxima. Shabbat Shalom, querido amigo. Nos vemos muy pronto. Bendiciones. El doctor Mario Búcaro Flores, ex canciller de Guatemala, ex embajador de Guatemala en Israel, quien llevara la embajada a Jerusalén, un enorme amigo del pueblo y el Estado de Israel. Cuántas cosas, cuánta coherencia, cuánta necesidad de este tipo de modelos para la diplomacia y para el mundo en general.